Hola a todos, bienvenidos a los videos de esta semana. Estamos en semana número 4. Vamos a ver el tema de teoría de conjuntos. Ya terminamos con la parte de lógica proposicional. No significa que ya no la vamos a ver, sino que ahora la vamos a ver en otro contexto o relacionada de otra manera. Entonces vamos a hablar lo que es teoría de conjuntos. Primero ocupamos ciertos conceptos bastante importantes que igual profundizaremos un poquito más en clase. Pero ahorita lo que vamos a hacer es trabajar con estos 5 conceptos. Vamos a hablar de qué son los conjuntos, qué son elementos, qué son subconjuntos y vamos a ver 2 características de ellos que van a hacer que puede ser tener un elemento en pertenencia o podemos hablar incluso de inclusión. Entonces vamos a ir hablando como de cada uno de ellos, vamos acercándonos poco a poco. En el caso de los conjuntos son como grupos de elementos, que vamos a poner por aquí, que cumplen cierta característica. Vea, cualquier característica que usted pueda diseñar o pensar. Diferentes contextos podemos utilizar como una cierta categorización, por decirlo de alguna manera. Entonces, grupos de elementos que cumplen ciertas características. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un conjunto, qué sé yo, podríamos tener un conjunto, podría ser la universidad. ¿Verdad? Entonces tengo un grupo de estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, unos 1000 y pico de estudiantes que pertenecen a una universidad. Entonces la universidad es el conjunto grande. Usted puede hablarlo tal vez por familia. ¿Verdad? Su familia es un conjunto. Por ejemplo, la mía es la familia Arias Ureña. ¿Verdad? Entonces tengo la familia que está compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermano, mis 2 hermanos y yo. O puede ser incluso 2 familias diferentes. Puedo hablar de la familia Arias, que es la familia de mi papá, y la familia Oreña, que es la de mi mamá. ¿Verdad? Entonces yo puedo dar como ciertas categorías que cumplimos, que compartimos apellido o compartimos un vínculo sanguíneo. En el caso de la universidad, bueno, compartimos un proceso matrícula, compartimos una carrera. Puede ser su carrera en particular, puede ser por ejemplo biomédica, puede ser informática. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de conjuntos. Entonces, dice que es un grupo de elementos, pero entonces, ok, ¿qué son los elementos? Los elementos son como esos objetos, vamos a llamarlo así, no porque nosotros seamos objetos en sí, pero vamos a llamarlo como objetos que cumplen esa característica, ¿verdad? La característica que usted defina. Característica. ¿Verdad? Entonces, en los ejemplos que estábamos viendo, bueno, y entonces, en el caso de la universidad, bueno, ¿quiénes son los elementos? Son los estudiantes. En el caso de, vamos a ver qué pusimos, de familia, bueno, y pueden ser los primos, o los sobrinos, o los tíos, o la abuelita, o quien sea. En biomédica, bueno, en biomédica son, por ejemplo, los estudiantes que, no sé, están en el curso de anatomía, por decir algo. Anatomía. Informática, bueno, son los que están en el curso de programación. Entonces ahí nosotros podemos ir desglosándolo poco a poco. Porque entonces vean que no todos los estudiantes de la universidad, no todos están en el curso de anatomía o no todos están en el curso de programación. Entonces hay elementos que tienen como un mismo nombre, pero cumplen características diferentes. ¿Ya? Ok, ya hablamos entonces de conjuntos, que es un grupo de elementos, y los elementos son los objetos que están en ese conjunto. Pero acabamos de mencionar que los estudiantes de la universidad no todos están en el curso de anatomía o no todos están en el curso de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer subcategorías. Las subcategorías quiere decir que son grupos más pequeños. En nuestro caso se llaman subconjuntos. Entonces también son grupos, también lo definimos como grupos. Pero los ponemos o los convertimos más pequeños. Grupos más pequeños que se clasifican según la característica. ¿Vean? Entonces es como un tipo de glosa. Entonces si yo originalmente tenía como conjunto, vamos a ponerlo aquí como conjunto,
la universidad, en este caso ULACIT. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, nosotros vamos a tener un subconjunto. Un subconjunto es biomédica. Otro subconjunto va a ser administración. Otro subconjunto va a ser informática. ¿Vean? Entonces yo puedo, todos los elementos de acá, o sea, todos los elementos de la universidad, yo puedo clasificarlos en categorías más pequeñas. Entonces, de ahí yo pongo el conjunto y pongo el subconjunto. ¿Vean? Es una lista más pequeña. Si usted lo quiere ver en otro contexto, por ejemplo, familia, si usted ve en su familia, entonces, por ejemplo, está, en mi caso, está la familia Arias y está la familia Oreña. Pero en la familia Arias, que es la de mi papá, están los Arias y están los Aguilar, porque esos son los apellidos de mi familia. En el caso de los Ureña, pues están los Ureña y están los Porras, porque esos son los apellidos de mi mamá. Entonces se pueden hacer como más categorías. Esto ya lo hablamos, el subconjunto ya lo hablamos como una ramificación. Que esto es importante en el área, por ejemplo, de informática, porque entonces me permite ir extendiéndome cada vez más específico para encontrar un dato determinado que necesito. En el caso de biomédica, lo que me permite es ir viendo como las diferentes áreas o componentes que puede tener un aparato médico, puede tener, por ejemplo, una célula dentro de nuestro cuerpo, clasificaciones distintas, entre otras opciones. Estos son como los 3 principales, pero yo les dije que íbamos a hablar de 5 conceptos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la pertenencia y de la inclusión. ¿Qué hace la pertenencia y la inclusión? La pertenencia es para, vamos a hablarlo por aquí, la pertenencia es para elementos. Entonces es cuando yo quiero determinar si un elemento pertenece o no, por eso es la palabra pertenencia. Es pertenece o no, es decir, si cumple una cierta característica en particular cuando yo la comparo con una categoría o incluso subcategoría. La inclusión va a hablar más como de los subconjuntos o incluso de los conjuntos. Hay que determinar, ¿verdad?, que un subconjunto por sí solo es un conjunto. Y un conjunto por sí solo también podría ser un subconjunto. Vienen siendo componentes diferentes. ¿Cuál es la diferencia de cómo definir cada uno? Bueno, depende si usted lo está comparando con alguien. Si yo estoy hablando de la universidad, así a secas, yo estoy hablando de un conjunto. Pero si yo estoy hablando de la universidad ULACIT, por ejemplo, en comparación con las universidades que hay en Costa Rica, entonces ULACIT es un subconjunto, porque es una universidad de todas las que hay, por ejemplo. Entonces ahí hay que hablar de que son como términos similares, la diferencia es como la perspectiva que le estamos dando. Entonces, ¿cómo yo determino si un elemento pertenece o no? Entonces aquí son los elementos que tienen la característica de un conjunto. Vea, esto lo estábamos poniendo en azul, perdón ahí. Vea, usted sabe que yo manejo como una clasificación de colores, entonces la vamos a manejar así. Vea, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que puede ser el estudiante, entonces vamos a poner como docente. Y vamos a poner aquí universidad. Vea, ese va a ser nuestro ejemplo ahorita. Entonces, por ejemplo, la docente Adriana Arias, que es aquí su estimada en el video, pertenece a ULACIT. Vea, entonces sí pertenece porque ella está registrada como una trabajadora de la universidad, está registrada como docente tiempo completo, está en la planilla de salarios de la universidad, da clases en la universidad, como usted quiera llamarlo, cualquier clasificación que usted quiera darle. Entonces, como la profesora Adriana sí pertenece a la universidad, a ULACIT, entonces nosotros utilizamos este símbolo de acá. Es una E. ¿Verdad? De pertenece. ¿Verdad? Entonces así lo trato de incluir yo. Es una E de pertenencia. Como quiera verlo usted. Si quiere ponerla más bonita, la hace más bonita. Ahí. ¿Verdad? ¿Qué pasa si no pertenece? ¿Cómo pondría yo la asociación? No sé, por ejemplo, digamos igual Adriana Arias
si pertenece, por ejemplo, a la Universidad Nacional, o sea, si es docente de la Universidad Nacional, no porque ella no está registrada, no porque ella no da clases ahí, etcétera, etcétera. Entonces, como la profesora Adriana no pertenece a la Universidad Nacional, entonces hacemos el mismo símbolo, que es una E, pero como estamos diciendo que no, entonces damos un tache, ¿verdad? Entonces, la expresión sin el tache es que sí está, o que sí cumple la característica de ese conjunto, y el tache me dice que no cumple con esa característica. En el caso de la inclusión, entonces son subconjuntos que tienen o cumplen la característica de un conjunto. Hay varias formas de definir esto. Vamos a ver estas definiciones ahorita en el video. En clase vamos a replantear también otros conceptos que podemos ver. Vean, entonces aquí yo sí puedo hablar, por ejemplo, igual, pensemos en el caso que estamos hablando ahorita, igual de universidad. Epa, ¿qué es esta letra, verdad? Ahora sí, universidad. Dijo usted, sigue siendo la misma letra, profe. Y vamos a clasificarlo, vamos a ponerle como clasificación. ¿Cuál es la clasificación de las universidades? Bueno, dice si es privada o si es pública, ¿verdad? Entonces, pensemos en que queremos trabajar con privadas, ¿verdad? Que es en nuestro contexto de ahorita. Entonces vamos a ver con las privadas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a poner en comparación, ok, ULACIT. Y vamos a poner esa clasificación de que sí es privada. Entonces, ULACIT está dentro de la clasificación de las universidades privadas. Sí, ULACIT es una universidad privada. Entonces, como sí está dentro de la categoría, vamos a poner una C de inclusión. Vean que la inclusión, yo le hago esta referencia para que usted se aprenda bien cuál es el símbolo de cada una de ellas. Inclusión solo tiene la C, entonces solo puedo utilizar la C. Por defecto pertenencia, a pesar de que tiene las dos E y C, pues usamos la E, porque inclusión solo tenía la C. Vean, entonces, en este caso, yo sí puedo clasificar que ULACIT, que es un conjunto de estudiantes, pertenecen a la clasificación de una universidad privada. O sea, está incluida. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de la Universidad Nacional igual, o del Tecnológico, la UCR, quien sea. Puedo poner en la clasificación, bueno, ¿está dentro del conjunto de universidades? No, en este caso yo tendría que decir que no está incluida en la categoría de privadas. Aquí hay un punto importante. Yo aquí estoy hablando como el grupo de estudiantes, porque esa es la clasificación del conjunto de estas universidades. Si yo hablara de la universidad como un elemento con respecto a la lista de universidades privadas, yo ahí tendría que tomarlo en cuenta como un elemento. ¿Vean? Entonces yo aquí estoy clasificando el conjunto de estudiantes o el conjunto de ULACIT, que es toda una institución que tiene docentes, que tiene un montón de cosas. La estoy clasificando en la lista de universidades privadas y públicas. Entonces sí está en la lista. ¿Vean? Si yo quisiera tomar el ULACIT o la UNA como un elemento en singular, tendría que utilizar el término de pertenencia. Y nos pasa lo mismo, cuando decimos que no clasifica o no está dentro de una lista de categorías, pues decimos que tiene un tache ahí. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el conjunto o el grupo, vamos a ver, el grupo de estudiantes de biomédica. ¿Verdad? Entonces estoy hablando de varios elementos al mismo tiempo. Estoy hablando de todos los estudiantes que comparten la carrera biomédica. Puedo decir que están en el Tecnológico, que es una universidad, no porque en el Tecnológico no se da la carrera biomédica. Entonces aquí también podemos decir que no está incluido. Usted lo puede hablar como un grupo grande, puede hacer un grupo chiquito, puede hacer la cantidad de grupos que usted desee. Entonces estas son las 5 definiciones principales que vamos a estar trabajando con la parte de teoría de conjuntos. Ahora bien, como estos son conjuntos, son grupos, son espacios donde yo puedo trabajar, entonces hay ciertas operaciones que yo puedo hacer con estos conjuntos, que son los que vamos a ver en el siguiente video.